Muy bien, queridos hermanos, damos continuación a lo que hemos estado presentando. Quiero adicionar aquí algo sobre lo que ayer presenté sobre el templo. He dicho que el templo es un ejemplo de la organización de la iglesia y de las diferentes fases que los comportamientos del templo ejemplifican las diferentes fases o las dispensaciones de la iglesia de Dios. No di ayer una cita aquí importante en referencia, que es de Hechos de los Apóstoles, página 475. Creo que es eso exactamente, sí, segundo párrafo. Los apóstoles comienza. Los apóstoles edificaron la iglesia de Dios sobre el fundamento que Cristo mismo había puesto. Frecuentemente se usa en la escritura la figura de la construcción de un templo para ilustrar la edificación de la iglesia. Entonces, de ahí nos hemos prestado esa simbología. El templo, símbolo de la edificación de la iglesia. Y el templo tiene diferentes comportamientos. Y de ahí nosotros hemos visto y entendido que esos representan diferentes fases en la construcción de la iglesia, que nosotros sabemos no se completó, no se hizo perfecto, o no terminó siendo perfecto en las fases que hasta ahora hemos visto en la tierra. Zacarías señaló a Cristo como el pimpollo que debía edificar el templo del Señor. Habla de los gentiles como colaboradores en la obra. Y los que están lejos vendrán y edificarán en el templo de Jehová. A Isaías declara, los hijos de los extranjeros edificarán tus muros. Siguiente párrafo. Escribiendo acerca de la edificación de dicho templo, Pedro dice, al cual, allegándoos piedra viva, reprobada, cierto, de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados, una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Bueno, tal vez si tenemos un poco más tiempo, podemos dar un poco más detalles sobre cómo se edifica el templo específicamente, porque en esa ilustración aquí que Pablo usa, y como nosotros también bien lo conocemos, todo el proceso desde encontrar las piedras, de preparar las piedras afuera de la ciudad, después llevarlas dentro de la ciudad, después adentro en silencio, edificar el fundamento, y todos esos pasos se representan también hoy en día en la edificación de la iglesia, que es la iglesia triunfante. Y parte de esto sería demostrar algo que hasta ahora no hemos demostrado, solamente hemos mencionado, que la edificación del templo comenzó, depende un poco cómo usted quiere colocar aquí la énfasis, en 11 de septiembre o 1989, tiempo del fin, y tiene que ser perfeccionada o puesto en su lugar, listo para funcionar la organización de la iglesia triunfante en el clamor de medianoche. El clamor de medianoche es una paralela a Pentecostés. Pentecostés en el año 31 después de Cristo. Y en ese evento, ustedes saben que Cristo ya no estaba en la tierra. Cristo inició la construcción del templo, la construcción de la iglesia cristiana, pero por lógica comprendemos, y nada más eso quiero decir en este momento, que Cristo no pudo haber dejado una iglesia que no funciona. Él tenía que haber dejado una iglesia que funciona. Por lo simplemente un aspecto de ello es por todo lo que la iglesia iba a enfrentar, ¿no es cierto? Persecución, falsas doctrinas,
ataques. Y después, para poder ejercer los oficios en la iglesia tenía que estar lista aquí. Si él ya no estaba, no pudo haber dejado algo incompleto. Entonces, ese proceso aquí es el proceso de la organización de la iglesia. Y nosotros creemos, enseñamos eso, que hasta el clamor de medianoche, evento que todavía no ha llegado, la organización de la iglesia está lista. Estamos en medio del proceso, estamos más avanzados tal vez de lo que nosotros nos imaginamos. En la segunda parte de esta presentación quiero también añadir algunas cosas en referencia a ello. Entonces, ese texto como justificación para usar el modelo del templo, ilustrando la edificación de la iglesia, de nuestra iglesia, de la iglesia hoy en día, que es la iglesia triunfante. Bueno, y también quiero ahora volver a una cita que mencioné al inicio de la presentación. Esa cita se encuentra en Mensajes Selectos, segundo tomo, página 436. Es una cita que creo que muchos de nosotros tenemos en nuestras cabezas cuando se refiere a la idea de formar una iglesia o una nueva iglesia. La siguiente cita dice así. La cita dice así. Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todos los demás. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Debemos despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos con la justicia de Cristo. Dice varias cosas aquí, pero una cosa sobre la cual quiero colocar la énfasis es que la iglesia no caerá. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si nuestro modelo de la historia de la edificación de la iglesia de Dios, el patio, el lugar santo, el lugar santísimo, nosotros hemos visto que eso es Sinaí, que esto es la historia de 1840, no. Primeramente viene la historia de Cristo. Colocamos aquí la historia 27 hasta 34. Esta iglesia era la iglesia establecida por Dios en Sinaí, pero aquí cayó y fue reemplazada por la iglesia cristiana. Esa iglesia ha sido establecida por Cristo mismo, pero cayó la iglesia que se desenvolvió digamos, al nombre de la iglesia de la Reforma o de los reformadores o protestantes, mejor dicho, las iglesias protestantes, y esa iglesia es la iglesia cristiana, representó a la iglesia, a Dios en la tierra, pero fue reemplazada también, cayó y fue reemplazada en ese proceso de 1840 hasta 44. Entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces, tal vez uno puede decir, ya, bueno, pero esa cita se refiere exclusivamente a la última iglesia. Aquí comenzó la historia de la iglesia adventista del séptimo día, pero nosotros ahora estamos diciendo que en el proceso, o ayer hemos colocado aquí ley dominical, ¿ya? Esa iglesia una vez más cae. Tiene que caer en esa lógica para dar lugar a la iglesia triunfante.
¿Cómo podemos armonizar eso con esa cita? Y son ese tipo de lógica que muchos de nosotros empleamos para decir, mira, eso es lo que ellos enseñan está errado, está en contradicción directa con el espíritu de profecía. Pero claro que no es, si no, no estaríamos enseñando esto. Y la solución la Biblia misma provee, que está en Romanos 9. En Romanos 9, Pablo elabora aquí el tema de la iglesia. Podemos leer los primeros versículos. Dice lo siguiente: en verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿A qué se refiere esa tristeza? ¿De qué él es triste? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Cuáles son los parientes según la carne de Pablo? Pues son los mismos judíos, ¿no es cierto? Según la carne son sus parientes. Pero él tiene otros parientes ahora, ¿no es cierto? Son los parientes de la fe, son los parientes del espíritu. ¿Y cuál es el problema con esos parientes de la carne? Pues los parientes de la carne, los judíos, el pueblo de Israel había rechazado. Vez tras vez, prueba tras prueba, al Mesías. Por eso él es triste. Por eso él dice, su tristeza va a tan extremo que él estaría dispuesto a él mismo perderse para que solamente este pueblo podría ser aceptado o ser recibido en los brazos del Salvador. Versículo 4. Que son israelitas, ¿ya? Mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa, y las promesas. Entonces, este pueblo recibió la gloria, recibió el pacto, recordamos esto, hemos dicho esto, la promulgación de la ley, ellos recibieron en Sinaí todas esas cosas, el culto y las promesas, muchas promesas, la promesa de que ellos iban a ser el pueblo que recibirá el Mesías. Ese es el pueblo que Dios eligió en la tierra para ser la luz para la tierra, y muchas promesas. 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Todas esas cosas en el pueblo de Dios, todas esas cosas que constituyen la palabra tienen raíz y nacen de este pueblo, los parientes de la carne de Pablo. No obstante, él es muy triste, él está en agonía acerca de este pueblo. El cual es Dios, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Y eso es la cosa aquí, en nuestro caso también. No es que la palabra aquí está fallando, ¿no? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿En qué sentido uno podría pensar que la palabra falla? Pues en sentido de la promesa. Esas promesas todas que habían sido dadas para este pueblo, ahora en esa generación Pablo está viendo, está diciendo, enseñando que están fallando, por así decirlo. Parece que falla, porque ya no es pueblo de Dios, ya es divorciado. Y eso que el judío hasta hoy en día no aceptó, ¿no es cierto? El judío de religión hasta hoy en día cree que es el pueblo de Dios. Dice que así se dijo, así Dios ha prometido y así lo ha hecho, pero Dios se divorció de este pueblo. En ese sentido falló, pero Pablo explica que no ha fallado la promesa y ahora continúa diciendo, porque el 9, porque la palabra de la promesa es esta, 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Entonces, todas esas promesas que han sido dadas desde el inicio del pacto de Dios con su pueblo, esas promesas continúan siendo vigentes, todavía funcionan, todavía son válidas.
Y todavía los patriarcas son los patriarcas del pueblo de la iglesia de Dios. Y todavía las leyes son las leyes del pueblo de Dios. Simplemente hay un nuevo pueblo que ahora que lo ha heredado. El pueblo de Dios ya no es el pueblo de la carne, sino es el pueblo según la fe, o el pueblo según la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, etc. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí, él está explicando justamente esta transición. Este punto aquí. Este pueblo, que es el pueblo de los israelitas, según la carne, este pueblo que trae promesas, patriarcas, ley, Cristo, este pueblo ahora clama que sigue siendo, pero él dice que no, ya no es, ¿no es cierto? Entonces, el argumento es, pero ¿qué es con las promesas? ¿Qué es lo que el Espíritu de Profecía dice aquí en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que él dice? Que él promete, porque está escrito que somos el pueblo de Dios. Y él dice, sí, todo esto sigue siendo válido, pero hay que entender quién es el pueblo de Dios ahora. El pueblo de Dios puede ser otro. Ese título no es un título que uno hereda, es un título que uno tiene que recibir y puede ser transferido a otro. Entonces tenemos Israel espiritual aquí. Lamentablemente lo mismo es válido aquí, en esta historia. Tenemos otra vez el pueblo de Dios aquí, la iglesia adventista del séptimo día, que lleva ese legado, que de entre ella vino la profeta, que ella recibió igual como ese Israel una tierra prometida, que es guardián de las leyes, que tiene muchas promesas. Y uno dice, claro, esas promesas son válidas, no pueden ser descartadas. ¿Cómo ustedes dicen que la iglesia cae? Y Ellen White dice que no cae. Sí, es cierto, la iglesia no cae. Pero ¿quién es la iglesia? La iglesia no es la iglesia adventista según la carne, sino la iglesia adventista espiritual. Y esa iglesia ahora no se encuentra dentro de la organización según aquel que antes era según la circuncisión, ¿no es cierto? Para nosotros lo mismo. No es quien es bautizado adventista, el que tiene el documento de la membresía de la iglesia. Él es el Hijo de Dios. Él es por ello, porque está escrito, porque fue bautizado, porque un pastor lo reconoció y lo aceptó en nuestros medios. Por eso es pueblo de Dios, ¿no, queridos hermanos? Aquí tenemos que buscar el pueblo de la promesa. Y entre ellos hay un pueblo nuevo y separado. Eso es aquí la lógica. La iglesia no cae. Esa iglesia sigue siendo la misma iglesia y hereda todas las promesas. Y se cumplen aquí en la iglesia triunfante esas promesas. Eso es la lógica y eso es una explicación, creo que muy clara, que nosotros conocemos, pero como siempre, esas cosas no queremos aplicar a nosotros mismos. Es fácil aplicar todas esas cosas a Israel de la antigüedad, pero nosotros mismos, Ellen White dice que nosotros mismos, hoy en día, si estuvieran en las mismas circunstancias, crucificaríamos a Cristo, ¿no es cierto? Si somos capaces de semejante cosa, eso aquí no es difícil de comprender. Bueno, eso quería añadir. Y terminar tal vez con los hijos, tal vez más una cosa aquí. Los hijos del Espíritu, esos hijos del Espíritu que Dios aquí está reuniendo, porque no son según la carne, ¿ya? No son según el bautismo aquí a la iglesia, la circuncisión en esa historia, sino por el Espíritu. Esos hijos, ¿cómo llegan a ser hijos del Espíritu? Pues ellos tienen que ser bautizados por el Espíritu, ¿no es cierto?
Ellos tienen que haber recibido el Espíritu. Y el Espíritu, nosotros hemos estado enseñando eso por mucho tiempo ya. El Espíritu comenzó a derramarse en el 11 de septiembre. Por eso está esa fecha aquí. El 11 de septiembre marca el derramamiento del Espíritu, el derramamiento de la lluvia tardía sobre este pueblo. El quien ha aceptado esto aquí, el que comprendió el significado espiritual de este evento, este hito, este empoderamiento del primer mensaje angelical en nuestra historia, él llega a ser hijo del Espíritu. Tú no puedes, por eso tanta lucha aquí contra esto. Muchos están dispuestos a decir, ya, me gustan los diagramas, lo acepto. Ellos defienden los pioneros, perfecto, me parece simpático. Ellos defienden Espíritu y Profecía como un texto inspirado. Eso es que nosotros debemos hacer. Pero cuando llega a las conclusiones de Helio, y cuando uno demuestra, nosotros demostramos que el 11 de septiembre es un hito importante y decisivo en la historia de nuestra iglesia. Si tú aceptas lo que significa esto para nosotros, entonces tú llegas a recibir el Espíritu para esa generación. Y si tú lo rechazas, entonces tú no recibirás la lluvia tardía en esa generación. Y entonces luego tú no llegarás a formar parte más del pueblo de Dios. Esas cosas son para muchos ya demasiado, porque simplemente no sé por qué, pero una de las cosas es, yo creo que nosotros no estamos dispuestos a aplicar una metodología adecuada y a sacar las consecuencias del significado de esos estudios. Entonces, este evento es repetidas veces se demostró en la historia que yo tengo con este movimiento, yo he visto varias veces que es un punto de partida, el significado del 11 de septiembre. Marca si tú entras al movimiento o si te quedas afuera del movimiento. Y la simpatía que uno tiene con tantas cosas que nos enseñamos no es suficiente. Si tú no aceptas eso, entonces no puedes formar parte más del desenvolvimiento de la luz que Dios está dando, porque esto es el momento cuando también el ángel de Apocalipsis 18 descendió y iluminó la tierra con su gloria. Bueno, entonces eso quería añadir y cerrar con un texto que se encuentra en Mensajes Selectos, primer tomo. Página 239-240. Es el famoso texto de esa visión que Elena White tuvo sobre el barco que estrella contra un iceberg, contra con hielo en el lago, una montaña de hielo. Y lo voy a leer. Mensajes Selectos, tomo 1, página 239. Poco después de que envié los testimonios acerca de los esfuerzos del enemigo para sofocar el fundamento de nuestra fe, y fíjense aquí, enfatizando ella desde al inicio del texto y al final del texto, lo vamos a ver otra vez, Satanás ataca una cosa, ataca los fundamentos de nuestra fe. Eso es una historia presente en ese movimiento. Mediante la diseminación de teorías engañosas, leí un incidente acerca de un barco que hizo frente a un iceberg en una neblina. Dormí poco durante varias noches. Me parecía estar aplastada como un carro bajo las gavillas. Una noche fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. De pronto el vigía exclamó: «¡Iceberg a la vista!». Ahí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó: «Antes de continuar, ilustremos eso». Entonces tenemos aquí el escenario en el mar, un barco.
Ese barco representa ¿qué? Representa la iglesia. Y ese barco está con velocidad navegando por el mar, cuando de repente aquí aparece un iceberg. Y dice que es muy alto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en esa situación? Allí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó, ahora interesante, una voz autorizada exclamó, podemos decir tal vez una voz inspirada, una voz del cielo, exclamó, hazle frente. Eso parece una locura, ¿no es cierto? Un iceberg de semejante tamaño, en medio o en frente a ese barco, y ese barquito ahora tiene que hacerle frente, tan grande, más se elevaba encima del barco, wow. Eso simplemente parece suicidarse, ¿no es cierto? Suicidarse, hacerle frente a ese iceberg. Pero eso es la voz autorizada. Hazle frente. No hubo un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Entonces aquí lo que ellos entienden, y no tenían duda porque ellos conocían la voz, ¿no es cierto? Ellos sabían que esa voz era autorizada, es la voz de Cristo. Ellos saben que en esa voz se puede confiar. Y sin duda alguna, simplemente tienen que hacer frente y tienen que dirigir en contra de eso. ¿Por qué? Porque saben que lo van a destruir. Con un crujido golpeó el témpano. Hubo una terrible sacudida y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a proa como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino. Entonces lo que pasó aquí, y eso transportando, ilustrando eso en nuestra historia, es que ese barco simboliza esa iglesia aquí, la iglesia triunfante, que es un movimiento. Ese movimiento sigue adelante cuando de repente se presenta un problema enorme que parece invencible, que parece destruir o dividir ese movimiento. Y lo que nosotros comprendemos, eso es la apostasía omega. Comenzó esto ser evidente en 2014. La apostasía omega, queridos hermanos, a menudo pensamos que eso es una cosa, es un evento, una apostasía que se manifiesta, que es la peor cosa al fin de los tiempos, y hay muchas ideas que significa esa apostasía omega. No obstante, estudiando la apostasía omega en el tiempo de Elena White, pues, no la apostasía omega porque no había, pero estudiando la apostasía alfa, y ella dice que eso es eso es el comienzo que declara el fin. La apostasía alfa no era solamente una cosa. Normalmente recordamos eso fue la situación de Kellogg, pero no es cierto. Kellogg fue solamente una parte de esa apostasía alfa. Él lo explica, él se refiere a otros eventos, otras personas, otras doctrinas cerradas que habían sido introducidas. Entonces esa apostasía omega que comenzó en nuestro movimiento 2014, esa realmente causó todo lo que ella dice aquí. Nosotros no teníamos duda en aquel entonces, de hacer la frente directamente. Y sacudió, como aquí dice, sacudió terriblemente el movimiento.
se hizo una separación. Y muchos hermanos sufrieron fuertemente por esa separación, esa división en ese movimiento, que no parecía hacer sentido, que no parecía estar aceptable. De repente, en el medio de nosotros, en el corazón del movimiento, hubo división, hubo grupos que se opusieron. Y la oposición desde el comienzo, queridos hermanos, es una oposición que vemos ya prefigurado en la historia del Antiguo Testamento, como todas las cosas. Es la oposición de Datán, Abiram y Coré, ¿no es cierto? Esos tres hombres que no aceptaron la lideranza. Desde el inicio, el argumento no fue tanto doctrinal, sino fue una rebelión, un problema con la lideranza, ataques contra los líderes del movimiento. Nosotros no estamos conscientes de eso, que en realidad aquí el problema es el problema de la organización que ya se estaba haciendo, instalado por Dios, y aquellos que tienen problema con esa organización, entonces se manifiestan en esa apostasía y se manifiestan en ese iceberg. Igual en los tiempos de Elena White, ¿no es cierto? En la apostasía alfa, tenían problema con el espíritu de profecía, con las personas que Dios había colocado en su lugar. Entonces, el iceberg dice aquí, o ese impacto se dañó el barco, pero no sin remedio. Y lo mismo nosotros podemos ver en esa historia. El impacto que causó eso, el daño que causó, fue la separación o la división, grupos que salieron, personas que salieron, sí, familias que se dividieron, pero no es que eso quedó sin remedio. O sea, nosotros, después de esos impactos, hemos sido fortificados en los puntos que habían sido atacados. Esos impactos causaron comprensión de detalles que sin esto no hubiésemos entendido. Y eso es para mí, en parte por lo menos, eso es lo que él describe aquí como el remedio. Y el barco siguió adelante en su camino. Así ustedes tal vez saben que este movimiento sigue adelante y es cada vez más fuerte. Es siempre muy lindo poder estar presente en eventos donde hermanos de todo el mundo se reúnen. Hemos ido ahora a una segunda conferencia en nuestro movimiento, fue en Italia. Año pasado la primera ha sido en Rumanía y ahí tuvimos presente hermanos de muchos países del mundo. Ese movimiento es grande, tal vez no en número, pero en extensión. Realmente es una maravilla ver esto. Mientras que los otros grupos aquí que forman esa oposición y esos incidentes de la apostasía omega, es todo muy diferente. Ya es bastante triste ver el desarrollo de esos ministerios y grupos y personas desapareciendo de a poco. Continúa la siguiente frase, siguiente párrafo. Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes, había oído las palabras como una voz de nuestro capitán. Ahí está. Es la voz del capitán, es la voz de Jesucristo. Hazle frente. Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora, debía obedecer la orden, hazle frente. Esa noche estaba en pie a la 1, escribiendo a toda velocidad con que mi mano podía correr sobre el papel. Durante los pocos días subsiguientes, trabajé desde temprano hasta tarde, preparando para nuestros hermanos las instrucciones que me fueron dadas acerca de los errores que estaban introduciéndose entre nosotros. Eso es entonces esto aquí. Los errores, esos son esos problemas que causan ese iceberg, que causan ese impacto, que causan esa sacudidura o sacudida. He estado esperando que hubiera una reforma cabal y que se mantuvieran los principios por los cuales luchamos en los primeros días y que fueron presentados con el poder del Espíritu Santo. Entonces,
Los principios que fueron colocados en los primeros días del movimiento, esos principios han sido a menudo causa de la oposición, el ataque contra esos principios. Eso es lo único que podemos hacer. Cuando nosotros enfrentamos problemas, decimos, pero el fundamento ya está colocado. Puede ser que los argumentos aquí parecen complicados o nuevos, pero una cosa que lo hace fácil de resolver los ataques es mirar hacia atrás. Porque esos ataques aquí siempre van en contra de los fundamentos. Puede parecer bastante interesante, lógico y hasta más fácil de entender o hasta hacer una solución de diferentes asuntos doctrinales, lo que aquí se presenta en esa apostasía omega. Pero en algún momento usted se va a dar cuenta que hay un problema con los fundamentos. Ellos tienen que en algún momento destruir los fundamentos. Y eso es lo que Ellen White dijo al comienzo y lo dice al fin otra vez. Lo mismo en el inicio y lo mismo en el final. Entonces, eso quería aquí colocar también para cerrar esa parte de la presentación. Los hijos del Espíritu, hemos dicho, son aquellos que han sido bautizados con el Espíritu que llegó el 11 de septiembre de ahí en adelante. Esos hijos llegan a ser hijos de Dios y continúan siendo hijos de Dios si ellos se mantienen firmes a los fundamentos. Y los ataques que hemos experimentado nosotros son en contra de esos fundamentos. Eso es el fundamento de la iglesia. Esa iglesia no caerá, queridos hermanos. Esa iglesia ha sido preparada y colocada en su lugar. Ese templo ha sido erigido desde esos momentos. Ahí están los fundamentos. Bueno, saltando un poco en mi presentación, ahora quiero atar cabos con algo que hice en las primeras dos presentaciones, donde hicimos una aplicación a la organización de la iglesia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ahora en nuestra generación. Entonces, esto ha sido aquí básicamente, ¿no?, todo tomado de un artículo que hemos publicado en nuestra revista, Mensajero Adventista, tomo, o la edición número 7. Y ahora quiero volver a el otro texto sobre la organización que ustedes han recibido al inicio. Y ahí, en la página 31, he colocado una estructura. Bueno, entonces podemos sacar eso aquí y recordar brevemente la organización de la iglesia del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y hacia la aplicación para nosotros. Dijimos que tenemos Dios, tenemos Moisés, tenemos los ancianos, tenemos los sacerdotes, luego tenemos los jefes en diferente grado. Después, en el Nuevo Testamento, hemos visto que también era una teocracia, que Dios arriba. Luego tenemos los apóstoles. Luego tenemos misioneros o maestros y profetas. Ya, evangelistas, maestros, eso es para mí como una categoría.
Tal vez podemos simplemente decir, hacen la misma cosa, solo unos van, uno es universal, otros son local, más o menos. Voy a volver a eso. Después tenemos los ancianos. Esa categoría aquí, eso es universal, eso es básicamente local, ¿ya? Están en un lugar situados. Ancianos, diáconos. Esa categoría de diáconos creo que también hay aquí en las subdivisiones de los jefes, ¿ya? Hay diferentes clases de jefes. Yo he dicho que en mi comprensión, aquí hay otra división. Una cosa hay aquí, otra división, por supuesto. Eso es Dios, el líder invisible. Eso es Moisés, los apóstoles, los líderes visibles. Pero esos líderes aquí han sido elegidos por Dios. Elegidos por Dios. Recuerdan, cuando Pablo es elegido, él no es elegido como Matías fue elegido. Él es elegido por Dios. Cristo mismo lo elige. Por eso nosotros comprendemos que Matías no es el verdadero apóstol número 12. El verdadero apóstol número 12 es Pablo, porque Dios lo eligió. Matías fue elegido según los hombres. ¿Ok? Bueno, y esa categoría entonces es elegido por hombres. Esa categoría también. Eso aquí, aunque hacen cosas similares, hay una distinción de por ello en ese grupo aquí. Mi hermano Westy me apuntó el otro día a un texto de Isaías 28, versículo 7. Porque la Biblia, yo dije que para mí es el mismo grupo y él dijo, pero son distintos, y eso no estoy negando, son distintos, por supuesto, esos grupos, esas personas, esos oficios son distintos. Porque dice en Isaías 28, pero también esos erraron en el vino y con sidra se entontecieron, el sacerdote y el profeta. Sacerdote, profeta, ¿ok? Pastor, profeta, maestro, evangelista, profeta. Creo que eso es más o menos la misma distinción, o es la misma diferencia. Erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Son dos cosas diferentes. Unos erraron en visión, otros tropiezan en el juicio. Hacen cosas diferentes, tienen diferentes ocupaciones o oficios, eso no estoy negando aquí. Y ahora en la aplicación para nuestro tiempo, Dios tiene que estar en medio de ese pueblo. Dios coloca las leyes y desde luego en la aplicación Dios también coloca los líderes del movimiento. Entonces este movimiento tiene 4 líderes o 4 apóstoles. Y la historia de la elección de esos 4 es realmente una cosa que no comprendemos. Fueron elegidos 4 hombres por Dios. Primeramente uno, que nosotros llamamos también el reformador del movimiento, y luego 3. Esos 3 habían sido elegidos 2016, en febrero, no porque había una elección humana ese asunto. Ellos habían colocados en su lugar para que puedan simplemente hacer la Santa Cena, ¿no es cierto? Celebrar esos oficios para poder luego también colocar las manos sobre ancianos, etc. Pero con el transcurso del tiempo,
un año después entendimos que esos 4 apóstoles no eran para eso. También para eso, pero que en realidad eran colocados aquí para ocupar esa posición de liderazgo del movimiento. Nadie quería eso, nadie había elegido a esos hombres para ello. Habían sido convocados simplemente a base de que ellos representan diferentes áreas en el mundo. Pero luego el Señor nos mostró, nos aclaró que ellos habían colocado en ese lugar para cumplir una función mucho más allá de simplemente poder bautizar o poder llevar a cabo un casamiento o llevar a cabo la Santa Cena. Entonces eso reconocemos en ese movimiento y por ahora no vemos cómo ese grupo puede crecer. Por lo menos nosotros no podemos votar a alguien a ello o podemos incorporar a alguien a ese grupo aquí. Dios ha colocado y Dios tiene que dirigir esto. Ahora, después de esto, tenemos nosotros lo mismo aquí, que podemos llamar profetas. Hoy en día tal vez diríamos diferente, ¿no es cierto? Decimos alguien que enseña profecía, oradores, presentadores de temas proféticos, instructores bíblicos, eso es lo que yo colocaría aquí. Ahora hay diferentes instructores bíblicos, ¿no? Hay algunos que están ahí en las escuelas que tenemos, hay otros que tienen otro tipo de don o experiencia y son más bien los que viajan y que tienen la función de liderar grupos con cierta experiencia, dar consejos, resolver problemas, encaminar la formación de iglesias, de grupos, etc. Tenemos esto en nuestro movimiento. Ahora en Italia, en la conferencia reciente, por la primera vez hemos ungido a 3 instructores bíblicos. Esos 3 instructores bíblicos han sido mujeres, son mujeres. Y eso es algo interesante porque no es que no hay otros en ese movimiento, hay mucho más que ya trabajan y Dios mediante van a ser ungidos también. Pero en esa situación los que estaban presentes ahí eran simplemente esas 3 hermanas. Y nosotros queremos hacer con eso también, entendemos que Dios quería hacer una manifestación, que nosotros reconocemos el papel de la mujer en esa función. Así como Elena White tenía esa posibilidad, esa función de ser instructor para el pueblo, aquí no hay una problemática, esos pueden ser mujeres también. Y nosotros valoramos eso y vemos el papel importante que Dios ha dado a esas hermanas en ese movimiento. Y luego vamos a ver que otros también serán ungidos, porque ya hay varios en los diferentes países. Profeta e instructor bíblico para mí, por mi comprensión por ahora, es algo bastante similar. ¿Ya? Es más bien un poco la dedicación o la orientación de ese oficio de personas aquí. Ahora, luego tenemos los ancianos a nivel local. También en ese movimiento en Italia se comenzó a ungir ancianos. Una vez más habían sido presentes 2 personas que calificaron para eso, 2 hermanos, uno para Latinoamérica y otro hermano para el mundo de habla francesa. Han sido ungidos y la idea una vez más es que ellos estén localmente responsables, es la autoridad máxima a nivel local. En ese momento, como hay pocos, la localidad puede abarcar todo un país o todo un área de un idioma por un momento, pero esperamos que con el tiempo se reducen esas áreas y entonces será una ciudad o será un departamento o un pueblo donde un anciano es responsable para poder llevar a cabo el bautismo, la Santa Cena, casamiento. Y por supuesto tiene que enseñar, ¿no es cierto? Todos esos tienen que enseñar aquí. Él enseña, da clases bautismales, instrucción, resuelve problemas, explica, defiende la doctrina y todo esto.
En realidad, esa aquí es, en un sentido, eso es el grupo más importante, los ancianos y los diáconos, porque ellos trabajan con los hermanos frecuentemente, ellos están ahí, ellos están en los asuntos de día a día, presentes para resolver, para ayudar, para solucionar y para dirigir. La iglesia local tiene que resolver todo a nivel local. No es la idea que se acuden frecuentemente a los de la jerarquía más encima. Tiene que ser capaz el anciano, la iglesia, de resolver todo lo que se presente en el momento, en la localidad. Y nosotros tenemos buena fe que eso es posible porque es la iglesia triunfante. Porque si hay trigo, el trigo no es que no tiene problemas, el trigo también tiene problemas, pero puede resolver los problemas porque es trigo y va a haber armonía. Solamente cuando hay cizaña puede que ese nivel aquí no nos llega a resolver el asunto y luego tiene que ser presentado a la jerarquía más encima para que ellos intervienen. ¿Okay? Entonces ahí estamos, queridos hermanos, en nuestro movimiento ahora. Tenemos colocado ya esa estructura. Si esto es así y nosotros combinamos ello con lo que hemos dicho un poco antes, entonces nosotros estamos casi listos en la organización de la iglesia triunfante. Casi todo está ya en su lugar. Entonces eso armoniza con lo que nosotros creemos y enseñamos hace un buen tiempo. Estamos cerca de medianoche. Y eso es el nombre aquí de esa serie de presentaciones, lo que estamos diciendo, la preparación para medianoche. Las últimas cosas que se han de hacer para estar listos. Listos porque ahora va a empezar otra fase en la historia de la Tierra. Terminando tal vez con un llamado o una información. Para entrar en esa iglesia, como entrar en esa iglesia, Dios siempre sella el pacto mediante el bautismo. Circuncisión, ¿no es cierto? El cruzar el mar aquí era símbolo del bautismo. Aquí también esa historia, tú ves algo muy, muy interesante. Cristo se bautiza. ¿Por qué Cristo se bautizó por Juan? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué Cristo tenía que bautizarse? ¿Acaso no estaba? Uno dice, no estaba bautizado. Sí, Cristo sí estaba bautizado. Porque con 8 días de edad Él fue circuncidado. Eso es símbolo del pacto, eso es símbolo del bautismo. Cristo ya estaba bautizado de niño. Pero cuando Él llega a encaminar, a abrir, a comenzar la iglesia cristiana, Él se rebautiza. Él se rebautiza para iniciar esa nueva iglesia. Y desde luego, eso es lo que nosotros también entendemos aquí. Uno tiene que rebautizarse para entrar en la iglesia triunfante. Eso también hemos comenzado ahora en Italia, en la conferencia, en el Valle de los Valdenses. Desde los que están aquí arriba hasta varias personas que estaban presentes y querían aprovechar ese momento, se sintieron empujados por el Señor de hacerlo. Hemos empezado a rebautizar hermanos. Y a nivel local, en diferentes lugares ahora del mundo, se está empezando la obra de rebautismo. El rebautismo básicamente funciona mediante una instrucción en los puntos o en los votos del bautismo que tenemos ya formulados. En español faltan ser traducidos, ¿no es cierto? No estamos en el proceso. Tiene que haber una preparación porque todo lo que nosotros creemos y enseñamos no es fácilmente entendible para alguien que sale de la Odisea. No son puntos que uno fácilmente está de acuerdo con. Entonces tiene que haber una preparación, una instrucción y luego de ese proceso, según el consejo de los ancianos locales, podemos avanzar y podemos llevar a cabo bautismos. Es un proceso que recién está empezando y ustedes deberían investigar sobre ello, investigar sus corazones
investigar ese asunto, porque creemos que eso es el llamado que Dios está dando a nuestro pueblo en este movimiento. Entonces, sin más nada, en esa hora quiero terminar con una oración y agradezco una vez más su interés y su participación en este estudio. Querido Padre, muchas gracias por esa mañana, por ese día y por esa oportunidad de aquí de grabar esos temas. Son mensajes para los hermanos en los diferentes lugares del mundo, para que ellos puedan comprender lo que tú nos has hecho, lo que tú nos has dado a comprender. Dirige los corazones de esos hermanos, Señor, y hermanas en todo el mundo. Aquí específicamente estamos pensando y trabajando para los hermanos del mundo hispanohablante. En nombre de Jesús te agradecemos y pedimos todo ello. Amén.